con 33 minutos tenemos la entrevista de la media de todos los días. Recientemente, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa en el Congreso, pues para poder regular el servicio de estancia turística eventual operado por plataformas como el Airbnb en el Congreso de la Ciudad de México. Este Congreso aprobó un dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por Martí Batres, poniendo un tope a las noches de hospedaje para estos servicios. Por ello, para conocer acerca de las repercusiones y otros cambios que vienen con este tope impuesto a empresas como el Airbnb, que ahora podrán rentar solamente por 6 meses, esta tarde vamos a conectar con Miguel Saucedo, director de Saucedo Abogados, para que nos explique esta situación. Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por conectar esta tarde con nosotros. Gracias, Mariano. Un gusto estar con ustedes y con tu apreciable auditorio. Muchísimas gracias, Miguel. A ver, explícanos, por ejemplo, las personas que no tienen conocimiento de cómo funciona un Airbnb, pues definitivamente cuando buscan una estancia y no quieren pagar un hotel, pues pagan por estos servicios, es una casa, es un departamento, a veces una habitación, y a veces les conviene más que un hotel. Pero esto presentado por el anterior jefe de gobierno que da un tope, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es la realidad de esto que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México? Bueno, yo creo que tenemos un grado de afectación para los propietarios, que son consideradas las personas anfitrionas para este tipo de rentas de corta estancia. Recordando cómo surge el Airbnb surge en San Francisco por ahí del año 2008, con la idea de tener un nuevo sistema de hospedaje adicional y paralelo a los hoteles. Esto ante el exceso de demanda o el encarecimiento del producto. Muchos propietarios se adecuaron a este tipo de plataformas digitales y evidentemente les ha funcionado como un negocio donde hoy jubilados, personas de la tercera edad, han hecho del Airbnb realmente una fuente de ingreso muy importante para su ingreso familiar. ¿Qué importancia tiene esta reforma? Por un lado, sí era necesaria la regulación que se necesitaba dentro del esquema de Airbnb, pero yo sí considero que en este momento el exceso de llevar a una limitante de 6 meses el tiempo tope máximo de renta de estos lugares, evidentemente genera una violación al derecho de propiedad. El derecho de propiedad tiene tres características muy importantes: que la persona lo goce, lo use y lo disfrute. ¿Esto qué significa? Que puede disponer libremente de su propiedad, evidentemente con la regulación que en el caso se necesita, tales como son los registros de los anfitriones, registros de las plataformas, mantenerlos seguros y todas las diversas situaciones que la propia ley de vivienda, el reglamento y estas reformas han ido estableciendo. Pero el llegar al punto de generar una limitante, evidentemente eso va a generar una afectación. Por un lado, en la parte económica de los propietarios o anfitriones de estos inmuebles, y por otro lado va a venir una afectación en cuanto al esquema de turismo, porque recordemos que incluso la doctora Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, ella impulsó mucho este tipo de plataformas para generar turismo en la Ciudad de México, que es una de las grandes fuentes de ingreso que tenemos actualmente, y no nada más en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y si vamos también a considerar cómo ha funcionado en otros países estas limitantes, nos vamos a percatar que ha generado una problemática que no ha funcionado y que evidentemente lo único que ha generado es a llevar a un negocio informal o a la ilegalidad a este tipo de plataformas. Sí, por supuesto, porque finalmente incluso cuando uno quiere rentar una habitación, una casa, un departamento, independientemente si es en la Ciudad de México, uno entra a la plataforma del Airbnb, incluso uno puede facturar. Esto significa que los dueños, los propietarios de estos lugares, pues también pagan impuestos, ¿es correcto? Claro, totalmente. Ellos actúan bajo un esquema de legalidad hoy por hoy porque pagan impuestos, tienen que llevarse junto con la norma que establece, en este caso, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. Sí. Deben de tener un seguro, deben de estar empadronados, deben tener las condiciones mínimas de salud que establece la misma ley para provocar que esto realmente sea un beneficio para todos los que participan en este negocio, ya sea huéspedes, invitados, los que hacen las rentas, las mismas plataformas digitales, y que todos a su vez cumplan con esa normatividad. Sí, evidentemente ha habido excesos con el tema de Airbnb, fiestas excesivas,
renta de espacios para cometer actos delincuenciales, que esto ha provocado que evidentemente se tenga que regular. Pero la sobreregulación que hoy por hoy estamos viendo, lo que va a provocar es, primero que nada, una oleada de amparos, porque evidentemente hay una violación al derecho de propiedad, porque existe una limitante de 182 días que se tienen que tener como tope máximo. Si uno se brinca un día adicional, va a provocar la pérdida del registro. Y si hay una subsecuente, entonces tendrían incluso ya sanciones adicionales. Por otro Exactamente. lado, se le da participación al INVEA como un organismo verificador que depende del gobierno de la Ciudad de México, que el actuar siempre ha sido sumamente radical y que ha provocado clausura de inmuebles, clausura de negocios, de entidades mercantiles. ¿Qué es lo que esperaríamos si el mismo INVEA empieza a verificar bajo esta circunstancia los excedentes de tiempo? Pues vamos a tener un tema de clausuras verdaderamente graves hacia las mismas unidades que Sí. están en renta. Por supuesto, Miguel, por supuesto, vamos a hablar sanciones y clausuras. Tenemos el tiempo muy limitado, tenemos 50 segundos prácticamente. ¿Ya comenzaron a tramitar amparos, Miguel? ¿Ya se comenzaron a No, tramitar? todavía no, hasta este momento no se han tramitado todavía, estamos dentro del término que establece la ley para poderlos promover. Apenas esta reforma fue publicada el día 3 de octubre, entonces estamos todavía dentro del término. ¿Cuál es el efecto? Ahorita hay muchas personas que están confiadas porque el Poder Judicial Federal, que es la entidad donde se hace la gestión del juicio Sí, de amparo, sí, sí. se encuentra en paro de labores Ajá, por el tema de la reforma judicial. exacto. Pero la interposición del juicio de amparo sigue corriendo el término. No se confíe en las personas que tienen todavía tiempo suficiente. A partir del día 3, contando el día 4, es el primer día para la interposición del juicio de amparo. Por Muy eso es bien. muy importante acudir a un abogado, al abogado de su confianza, para que pueda ayudarles e interponer estos juicios de garantías. Muy bien. Pues yo, Miguel, le quiero agradecer este breve tiempo con nosotros, pero muy conciso, importante la postura que tienen ustedes, que refleja efectivamente lo que están sintiendo y están en estos momentos padeciendo quienes se dedican a este sistema de renta de habitaciones, casas, etcétera, etcétera, a través de plataformas digitales, como es el caso específico del Airbnb aquí en la Ciudad de México. Miguel, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mariano, gracias a ti y gracias a tu auditorio. Al Buenas contrario, tardes. ahí tienen exactamente, ustedes son dueños de un departamento, una casa, de un Airbnb, lo rentan. ¿Cómo les afecta si están aquí en la Ciudad de México? Conecten con nosotros, recuerden que tenemos nuestro WhatsApp 55 72 48 51 58. Hacemos una pausa, ya está de regreso Dani Capistrán con los espectáculos y la información de que se vendieron los boletos de Shakira en un respiro. Volvemos. Estás escuchando Conexión Índigo, donde conectamos con las noticias más importantes, con Mariano Riva Palacio.